Hola, queridos suscriptores e invitados de nuestro canal Historias Reales. Hoy quiero compartir con ustedes una historia de vida narrada por un autor. No olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias interesantes. El autobús, jadeante y chirriante, se detuvo cerca de la barrera que bloqueaba el estrecho camino forestal, a la izquierda de la estructura de naranja blanca, que parecía extraña entre la maleza del bosque. Un cartel advertía de que más allá de la barrera había una zona de propiedad privada. A la derecha, un cartel decía «Prohibido el paso». Nikas dejó caer su pequeña mochila al suelo y contempló con asombro la lujosa mansión. Un edificio de 2 o quizá 3 plantas que se alzaba sobre una colina, detrás de un pequeño bosquecillo de abedules. Parcialmente oculta por los árboles, la casa parecía el castillo de un caballero, con 4 esbeltas torrecillas en las esquinas, cuyos tejados puntiagudos captaban la luz del sol. Al parecer, este era el destino de su viaje. Nikas se echó al hombro su mochila, que contenía sus modestas pertenencias, y caminó lentamente por el camino de tierra que se adentraba en las profundidades del bosque. Estaba cansada y hambrienta, después de haber viajado casi todo el día. Primero, 3 horas y media en el tren, luego otras 2 horas en el viejo autobús saturado de olor a gasolina. Los últimos 2 kilómetros los tendría que recorrer a pie, y lo único que tenía para comer era una chocolatina. Ya había consumido su túnica en el tren. Eso era todo lo que su dinero podía permitirse después del billete de autobús. Nikas viajaba sin billete, saltando entre vagones cada vez que aparecían los inspectores, moviéndose junto a una multitud de otros evasores del pago del billete. Pero en el autobús había un revisor severo que miraba a Nikas con pesadez y le exigía el pago en cuanto entraba en la cabina. Caminando tranquilamente por el camino forestal hacia la mansión con aspecto de castillo, que ella apodaba mentalmente el castillo, Nikas recordó los acontecimientos que habían conducido a su llegada a esta remota tierra salvaje, una semana antes. La joven retomó el turno en la cafetería donde trabajaba como camarera. Había pasado casi todo el día. Había pocos clientes en las mesas, y Nikas, junto con otra camarera, se había instalado en un lateral de la barra, detrás de una pequeña mesa de servicio. Recibieron 2 tazas de café del camarero. Nikas le entregó una a su amiga y empezó a saborear lentamente su aromática bebida, mirando de vez en cuando alrededor de la sala. Escuchando la voz del locutor desde el televisor colgado en la pared, junto a la barra, Nikas se sumió en sus pensamientos. La cafetería solo estaba llena en un 12% aproximadamente, y en una de las mesas había una mujer joven y su hijo de 7 u 8 años. Pidieron helado, café para la mujer y una botella de refresco dulce para el niño. En otra mesa, 3 jóvenes de una oficina contigua tomaban su habitual almuerzo de negocios. Venían todos los días a la misma hora y siempre optaban por la misma comida. Nikas sabía que, al caer la tarde, el local se llenaría mucho más, y en unas 3 o 4 horas sería casi imposible moverse entre la multitud. El aire se espesaba con el humo de los cigarrillos. Un suave tintineo de la campana de la entrada anuncia la llegada de un nuevo cliente. Entró una mujer no tan joven, vestida discretamente pero con gusto. Se sentó junto a la ventana, tras terminar su café, y se acercó rápidamente al nuevo cliente, cogiendo una carpeta con el menú del soporte de la barra. «Hola, he venido por la mujer que me ha saludado cordialmente, ofreciendo el menú al cliente». Esta, deslizando la mirada desde la insignia de la inmaculada blusa de la camarera, desvió lentamente la atención hacia su rostro. Nika le sonrió y volvió a ofrecerle el menú. «Lo siento, estaba ensimismada», volvió a decir la clienta. Echó un vistazo a la placa que tenía delante la joven llamada Nikas. «Por favor, tráigame un té verde», pidió. Nikas tomó el pedido, esperó a que lo prepararan y se lo llevó a la clienta. Una vez más, la clienta miró a Nikas a la cara y de repente preguntó: «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?» «Alrededor de un año», respondió Nikas, notando brevemente el inusitado interés de la desconocida.
Sorprendida, Nikas preguntó, ¿me conoces? ¿Te sorprende que me haya ido desde el punto de vista médico? La clienta respondió, sí, la conozco, siéntese. Su voz sonaba insistente. Tenemos que hablar, se lo explicaré todo. Nikas, desconcertada, se sentó en una silla frente a la clienta. Estaba desconcertada. Su impulso inicial fue darse la vuelta y marcharse, pero luego decidió escuchar lo que aquella mujer desconocida tenía que decirle. Nunca antes habían tenido trato alguno, y no podía imaginar ninguna posible conexión entre ellas. Me llamo Svetlana Pavlovna, se presentó la mujer. Y tú eres Nikas, ¿correcto? A menos, claro, que haya otra camarera aquí con el mismo nombre. Nikas respondió, sí, correcto, soy Nikas Smirnova. Ella seguía sin entender el propósito de esta conversación. No soy Verónica, aclaró Nikas. Nikas es el diminutivo de Verónica. ¿De dónde me conoces? ¿Qué quieres? Svetlana Pavlovna dio un sorbo a su té y sonrió con condescendencia. ¿Te importa que me dirija a ti informalmente como tú? Después de todo, eres como una nieta para mí, dijo Svetlana, sacudiendo la cabeza mientras Nikas sacudía la suya. No, no me importa. Entonces, ¿de qué se trata? Preguntó Nikas, que seguía sin comprender la situación. Bueno, continuó Svetlana, represento los intereses de cierta persona que me confió la búsqueda de un cuidador para su padre enfermo. Naturalmente, mi primer paso fue dirigirme a una agencia de personal especializada, pero no tenía ningún candidato adecuado. Al mismo tiempo, estaba buscando información en Internet y di con tu anuncio. Nikas recordó que, efectivamente, había publicado un anuncio ofreciendo sus servicios como cuidadora de enfermos o ancianos, poco después de que la expulsaran de la Facultad de Medicina, al final de su primer año. Había publicado el anuncio justo después de que la despidieran vergonzosamente, la echaran de la residencia y se encontrara sin hogar y sin medios para sobrevivir. Durante un tiempo se había alojado en casa de una compasiva compañera de clase que la había ayudado, y durante ese tiempo había publicado el anuncio de búsqueda de empleo, aunque nadie había respondido a él. Una semana más tarde, al pasar por delante de un café de la calle, una chica se fijó en una hoja de papel pegada en la cara interior de una de las ventanas. Decía que el establecimiento necesitaba una camarera. En un par de semanas, Nikas consiguió el trabajo y recibió un anticipo que cubría la mitad del alquiler de su habitación. La otra mitad se la repartió con otra camarera de la misma cafetería, lo que le permitió mudarse por fin del alojamiento temporal en el que había estado viviendo con su familia. De esto hace casi ya un año, cuenta Nikas. Absolutamente correcto, asintió Svetlana. Sin embargo, me topé con esta noticia y pensé, ¿por qué no intentar hablar con su autora? Hice algunas averiguaciones y aquí estoy, ofreciéndote trabajo. Pero si ya tengo trabajo, contestó Nikas, desconcertada. Verás, querida, yo estuve en tu colegio, continuó Svetlana, refiriéndose a una versión no oficial de la historia que había escuchado de antiguos compañeros de Nikas. Me conmovió profundamente la historia que se desarrolló contigo. También supe que eras una de las mejores alumnas y que tenías una mano hábil. Si aceptas mi oferta, antes de que Svetlana Pavlovna pudiera terminar, Nika estaba a punto de declinar, pero añadió rápidamente, «Espera, ¿cuánto ganas en este café?» 30,000 al mes, respondió Nikas. La mayor parte se va en alquiler y comida. La persona a la que represento está dispuesta a pagar a un cuidador, dijo Svetlana, a partir de 50,000, más alojamiento y pensión completa. Es decir, no solo vengo a que digas que no. Tómate un día para pensar. Mañana volveré por tu respuesta. Y ahora, por favor, trae la factura. Estaré aquí toda la tarde y la primera mitad de la mañana. Durante las horas siguientes, Nikas sopesó los pros y los contras, tratando de encontrar una razón convincente para rechazar la oferta. La oferta era inusual y levantaba sus sospechas, pero por otro lado, Nikas se daba cuenta de que no sería camarera para siempre. Tenía la oportunidad de ahorrar dinero y aspirar a una vida mejor. Tal vez matricularse en un departamento remunerado de la Facultad de Medicina. ¿Qué estoy perdiendo realmente?
reflexionó Nikas, y al final aceptó. En los días siguientes, saldó sus deudas en el café, pagando su parte del alquiler de la habitación. Pronto, Nikas se acercó a la mansión de su nuevo empleador. Llevaba sus pertenencias en una pequeña mochila que apenas pesaba. Al acercarse a la puerta, notó un movimiento en los arbustos a su derecha. De repente, se oyó un crujido, y a continuación, un prolongado acompañado de un fuerte jadeo. En el instante siguiente, una figura oscura salió de entre los arbustos, y Nikas dio un grito ahogado, recordando un reportaje reciente que había visto en televisión. Un maníaco se acercaba a ella. Se quedó inmóvil un momento, paralizada por el miedo. Luego, con un arranque de valor, se lanzó a toda velocidad por la carretera, jadeando. Nikas corrió hacia las puertas que rodeaban la mansión, mirando repetidamente por encima del hombro. Marcó un número en el interfono, debajo del cual había un objetivo de cámara negro. Al cabo de un minuto, uno de los paneles de la puerta se deslizó suavemente, dejando al descubierto un estrecho pasadizo. La casa de 3 pisos se alzaba aún más majestuosa a medida que Nikas se acercaba. Svetlana Pavlovna salió a recibirla. Enseguida se dio cuenta de que la muchacha estaba muy asustada. Nikas, con la voz temblorosa por la emoción, le explicó que le había perseguido un maníaco en el bosque cuando se dirigía a la mansión. Svetlana respondió con calma ante la sorpresa de Nikas. Bueno, querida, aquí no hay ningún maníaco. Simplemente te lo has imaginado. Toda la finca está vigilada por cámaras. Por ejemplo, te vi nada más bajar del autobús. Y desde luego no dejamos pasar a ningún maníaco. Entremos, te enseñaré tu habitación. Siguiendo a Svetlana a través de las altas y pesadas puertas, Nikas se encontró en un espacioso vestíbulo. Una escalera de mármol, frente a un enorme espejo, conducía al piso superior. Una chica joven, delgada, morena y de ojos marrones, vestida con unos vaqueros azules, una camiseta blanca y un cortavientos gris, la miraba desde el reflejo del espejo. Tenía 18 años. Te alojarás en el segundo piso, junto al dormitorio de Sergei Igorevich, explicó Svetlana. Sergei Igorevich era su pupilo, el hijo del empresario Igor Sergeyevich. Está de viaje y no volverá hasta pasado mañana. Por cierto, yo soy su ama de llaves, añadió Svetlana. Guiando a Nikas por el largo pasillo, se fijó en las paredes con paneles de madera adornadas con lámparas, de estilo antiguo, que emitían una suave luz amarillenta. Finalmente, Svetlana abrió una de las puertas y le hizo un gesto a Nikas para que entrara. La habitación era pequeña pero luminosa y estaba cómodamente amueblada. Una ventana daba al patio del castillo, frente a la entrada principal. A un lado había una cama espaciosa y al otro un escritorio, una silla voluminosa con un alto respaldo tallado y una cómoda con un espejo. Encima de la cómoda colgaba un televisor de plasma, con el mando a distancia en la estantería inferior. Encima colgaban relojes circulares con caja de madera. En el fondo de la habitación se veían otras 2 puertas. Svetlana abrió una de ellas, dejando ver un cuarto de baño con retrete. Explicó que la otra puerta conducía al dormitorio de Sergei Igorevich. Supongo que necesitas refrescarte después de tu viaje y recogerte. Ahora son las 7, así que tardaré media hora. Después te presentaré a tu paciente. La cena es habitual en nuestra casa a las 8. Con estas palabras, salió, dejando atrás a Nikas. La chica se duchó, se lavó los dientes, se secó el pelo corto con el secador que había en el cuarto de baño y se puso su mejor y único vestido azul. Cambió sus ligeros y cómodos zapatos grises y blancos por unas bailarinas negras de tacón bajo, consiguiendo estar lista en 20 minutos del tiempo que se le había asignado. Nikas ordenó su ropa en el armario, que cabía en una sola estantería, y se sentó en la mullida cama. Bueno, hasta ahora todo me gusta, pensó para sí misma. Exactamente a las 19:30 llamaron a la puerta de su habitación. Nikas salió al pasillo, donde la esperaba Svetlana. Ella dirigió a la muchacha una mirada crítica y le sugirió que la siguiera. Entraron por la puerta contigua, y allí, Nikas vio una moderna cama médica.
lo largo de las paredes había varios aparatos, y la antigua estudiante de medicina reconoció inmediatamente el monitor cardíaco y el dispositivo de administración de oxígeno. En la cama yacía un anciano, con un tubo transparente conectado a su codo derecho, que conducía a un goteo intravenoso. Svetlana se acercó a él y, pulsando una palanca, ajustó la cama de una posición sentada ligeramente inclinada a una totalmente sentada. «Esta es tu nueva cuidadora. Se llama Nikas», anunció en voz alta, pero añadió: «Puedes charlar aquí un rato, que yo vendré a buscarte dentro de media hora», dirigiéndose esta vez a Nikas en voz más baja. Sergei Igorevich, con interés, examinó a la chica y luego levantó la mano libre, haciéndole un gesto para que se acercara. Cuando Nikas se acercó a la cama, le señaló una silla que había a su lado. Ella se sentó y permaneció en silencio unos instantes, ordenando sus ideas. «Sergei Igorevich, yo cuidaré de usted», dijo finalmente. «¿Cómo se encuentra? ¿Necesita algo en este momento?». El anciano de la cama sonrió y pidió un poco de agua, mirando a su alrededor. Nikas vio una jarra de cristal en la mesilla de noche y sirvió agua en un vaso cercano. Le sostuvo la cabeza mientras bebía y le dijo suavemente: «Gracias, querida». Sergei siguió estudiando atentamente a la muchacha, mientras Nikas le devolvía la sonrisa y se fijaba en un cable eléctrico con un botón sujeto al borde de la cama. El otro extremo desaparecía en la pared. «Este botón da a tu habitación. No tienes que estar aquí sentada todo el día. Cuando necesite algo te llamaré. Te agradecería que me leyeras al menos media hora cada noche. Mis ojos se han vuelto un poco débiles y apenas puedo distinguir las letras», dijo Sergei, frunciendo ligeramente el ceño al reconocer su propia fragilidad ante una desconocida. «Te hablaré de las obras del autor que te apetezca escuchar, y puedes tomar prestados libros de la biblioteca de abajo. Por cierto, puedes utilizarla tú misma. Tenemos una gran selección de libros», añadió. En aquel momento se abrió la puerta y Svetlana entró en habitación. Llamó a Nikas y ésta salió al pasillo. «Cenemos en el comedor como de costumbre», dijo la ama de llaves, abriéndoles paso. Descendieron por la escalera de mármol hasta la planta baja. En cuanto a Sergei, Svetlana informó a Nikas: «Esta noche cenará en su habitación. Tú le darás de comer hoy y yo me encargaré mañana». De repente, alguien les dio el encuentro. «Disculpa, ¿tú eres Nikas? Nuestra cocinera, Larisa Ivanovna, me ha explicado que eres la nueva cuidadora». «Pues bien, Nikas, después de cenar, te daré una breve lección sobre el cuidado de los ancianos. Te informaré sobre la rutina. De momento, acompáñanos a la mesa», dijo señalando un asiento a su izquierda. Nikas miró a la ama de llaves y comprendió. Se sentó a la mesa. Una mujer regordeta de edad incierta entró en el comedor con rostro severo y poco amistoso, portando una gran sopera de porcelana. Rodeó la mesa y colocó porciones en cada plato. «Esta es Sharkova», comprendió Nikas. «Aunque así le decimos. Se llama Larisa Ivanovna». Nikas saludó a la cocinera, pero no obtuvo respuesta. Después de disponer la comida, la cocinera se marchó con la misma expresión de insatisfacción. El tiempo durante la cena pasó rápidamente. Quienes dio el encuentro, de nombre Rodin, compartía las últimas noticias médicas con Nikas, que escuchaba con interés. Svetlana comía en silencio y apenas participaba en la conversación. Después de la copiosa comida, la cocinera sirvió té con tarta de cerezas. Rodin pidió una copa de coñac. Más tarde, el médico de cabecera de los Koshevnikov sugirió a Nikas que fuera a la habitación del paciente para recibir instrucciones. Cuando Nikas salió del comedor, la ama de llaves la llamó de repente. «Se me olvidó advertirte, no salgas por la noche. Después de la puesta del sol, soltamos al perro pastor caucásico en el patio. No se toma a bien extraños». Al ver la mirada interrogante de Nikas, añadió: «Después de todo, la mansión se encuentra en el bosque. Más vale prevenir que curar». La nueva cuidadora fue informada minuciosamente de los medicamentos y procedimientos necesarios para Sergei. El doctor Rodin se dirigió a casa, y Nikas le deseó buenas noches al anciano antes de retirarse a su habitación. Se acercaban las 11 de la noche. Nikas se desnudó, se metió bajo las sábanas y pronto se quedó profundamente dormida.
Por la noche, se despertó de repente al oír un ruido que parecía venir de la ventana de Nikas. Salió de la cama y miró fuera. Lo que vio a la luz de la luna la hizo estremecerse. Un enorme perro había inmovilizado a un hombre, que forcejeaba débilmente y gritaba algo de forma intermitente. Las palabras inconexas transmitían con urgencia la necesidad de ayuda. Si no lo rescataban rápidamente, Dick se ensañaría con el desafortunado. Nikas, arrojándose una ligera bata a toda prisa, salió corriendo de la habitación, pidiendo ayuda, en el extremo opuesto del pasillo escasamente iluminado, donde una débil lámpara colgaba sobre la entrada de la escalera. La puerta se abrió y Svetlana salió del ruido. Al igual que Nikas, llevaba un camisón y una bata puestos a toda prisa. «¿Qué ha pasado?», preguntó Svetlana, con voz temblorosa de preocupación. Nikas, aún recuperando el aliento por la emoción, contó lo que había presenciado. «Dick atacó a alguien. Fue muy extraño», explicó Nika. «Vamos a ver», dijo Svetlana, y ambas entraron en la habitación de Nikas. Miraron por la ventana, pero no había nadie. «No he visto a nadie», dijo Svetlana, volviéndose hacia Nikas. «A lo mejor solo ha sido un sueño. Vuelve a dormir y no hagas más ruido. Despertarás a tu protegido si aún no se ha despertado». Con estas palabras, Svetlana regresó a su habitación. Se asomó de nuevo a la ventana, temiendo ver un cuerpo destrozado en un charco de sangre. Sin embargo, no había pruebas de una lucha feroz entre un hombre y un perro, pero el perro había estado allí, y el hombre también. Después de todo, Nikas no estaba ciega. Desconcertada por el incidente, volvió a meterse bajo las sábanas para pasar el resto de la noche, con la esperanza de descansar plácidamente, aunque el sueño la eludía. ¿Podría haber sido el mismo maníaco que la había perseguido en el bosque? Pero entonces, ¿dónde estaban las señales del ataque del perro? Dick debía de haberle herido gravemente. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un golpe en la puerta de Sergei. Miró el reloj y vio que eran las 6:30 de la mañana. Se vistió rápidamente y corrió a la habitación del enfermo. Resultó que el anciano necesitaba que le giraran la pierna hacia el otro lado. Nika realizó todos los procedimientos necesarios por la mañana, y Sergei volvió a dormir. Volvió a su habitación, insegura sobre las horas del desayuno, pero confiada en que la ama de llaves le informaría a su debido tiempo. A las 8 llamaron a su puerta, y Svetlana sugirió a Nikas que fuera a la cocina a buscar el desayuno para el paciente. A cambio, no mencionó ni una palabra sobre el incidente nocturno, y Nikas decidió guardar silencio también. Después de alimentar a su paciente y darle la medicación prescrita, llevó los platos sucios a la cocina. La cocinera la miró con desaprobación y refunfuñó por el desorden del desayuno en el comedor. El desayuno consistía en huevos escalfados, tostadas con queso y café. Nikas miró a Sergei, que le sonrió y la invitó a sentarse con él. «Háblame de ti», dijo el anciano cuando Nikas tomó asiento junto a la cama. No hay mucho que contar», respondió ella, sintiéndose un poco turbada. «Me llamo Nikas». «Qué nombre tan interesante. ¿Te pusieron el nombre de una diosa griega?» «Sí, me pusieron el nombre de una diosa, pero no mis padres», explica Nikas. Contó que creció en un orfanato y que la encontraron de bebé, envuelta en harapos al borde de la carretera. Mientras ella continuaba su relato, Sergei la escuchaba atentamente, sin interrumpirla. Cuando se calló, le preguntó en voz baja si había pensado alguna vez en sus padres y si seguían vivos. Nikas ya lo había pensado antes, pero no podía imaginar que sus padres la hubieran abandonado deliberadamente. Consideró la posibilidad de que la estuvieran buscando. Sin embargo, no ahondó más en ese tema y se limitó a asentir en respuesta a la pregunta de Sergei. Él también se calló y se dio la vuelta un momento. En la habitación se hizo el silencio, y Nikas pensó que podría haberse quedado dormido. Se levantó en silencio, con la intención de salir de la habitación sin molestarle, pero el enfermo habló de repente. «Dame la mano». «Pero no esa, rápido», dijo él, dándose cuenta de que Nikas había extendido la mano derecha. Nikas accedió, y mientras le cogía la mano, él se debilitó de repente y soltó un gemido. Al instante siguiente, el gemido se convirtió en un estertor y perdió el conocimiento.
Nikas se asustó, pero enseguida recordó las instrucciones que le había dado el médico de cabecera. Le preparó un gotero, le puso una mascarilla de oxígeno y llamó a una ambulancia. Se sentó junto a su cama para vigilarlo hasta que llegó el médico. Luego se sentó junto a su cama, observando su estado hasta que llegó el médico. 2 horas más tarde, cuando a Sergei se le pasó el ataque y se quedó dormido, y Rodin, velando al enfermo y dejándole una receta complementaria, se marchó. Resultó que Nikas tenía una intuición especial. Al principio, había pensado en pasear por los alrededores del castillo, pero afuera llovía a cántaros. Por lo tanto, la muchacha decidió seguir la sugerencia del anciano y elegir un libro para leer en la biblioteca. En ese momento, se dio cuenta de que aún no sabía dónde estaba la biblioteca. Nikas descendió a la planta baja y miró a su alrededor en busca de alguien a quien preguntar. Sin embargo, la vasta mansión pareció casi desierta por un momento, mientras ella reflexionaba. Se dirigió a la cocina, que era lo más cercano. Dentro de la cocina tampoco había nadie. Nikas ya se había vuelto hacia la salida cuando, de repente, se abrió la puerta trasera de la cocina, que daba directamente al patio. Entró Larisa Ivanovna. El agua de lluvia goteaba de su capa y su gran paraguas negro. En sus manos, Larisa llevaba una bolsa multiusos, dentro de la cual podía distinguirse la forma de macetas apiladas. Al ver a la chica, los ojos de la cocinera se entrecerraron de disgusto y se abalanzó sobre ella. «¿Qué haces aquí, husmeando?», espetó. «No he hecho nada, solo quería saber dónde está la biblioteca», murmuró Nikas, sorprendida por la actitud de la cocinera. «Bueno, no la encontrarás aquí en la cocina, eso es seguro», dijo, con una sonrisa torcida. Luego, dándose la vuelta, dejó el paraguas en un rincón y empezó a quitarse la capa. «¿Qué te he hecho?», preguntó Nikas, observando la ancha espalda de la mujer. «¿Por qué me tratas así?». Al mirar a Nikas, los ojos de la cocinera ya no mostraban animosidad, solo expresaban un profundo cansancio. «Has venido en vano, muchacha», dijo en voz baja. «Aquí no te espera nada bueno. Vete antes de que sea demasiado tarde. La biblioteca está allí», señaló vagamente el pasillo de la derecha. Nikas pensó que no había oído bien a Larisa. Las palabras que había pronunciado eran muy crípticas. Quiso pedir aclaraciones sobre por qué la cocinera pensaba que debía marcharse, pero Larisa ya se había dado la vuelta de nuevo, dando la espalda a Nikas, mientras empezaba a sacar cacharros vacíos de su bolsa. En la biblioteca reinaba la oscuridad y el silencio. Solo las gotas de lluvia golpeaban las ventanas. Nikas localizó el interruptor de la luz en la pared, junto a la lámpara del pasillo, y lo encendió. Las estanterías de roble se alzaban, cargadas de libros del techo al suelo. Parte de ellos tenían encuadernaciones antiguas. Desde niña, Nikas había desarrollado una afición por la lectura. Al crecer en un orfanato, tenía acceso a una biblioteca decente y se había acostumbrado a pasar allí la mayor parte de su tiempo libre. Pero, por supuesto, aquella biblioteca de estanterías desgastadas y libros infantiles variados era un mundo aparte de la inmensa colección que tenía ante sí, que abarcaba una diversidad tan vasta como la distancia entre la Tierra y la Luna. Los ojos de Nikas se desviaron, abrumada por las opciones. No podía decidirse. Al final, sacó al azar el primer libro que tocó y se apresuró a volver a su habitación. De camino, echó un vistazo a Sergei, que seguía durmiendo. Se sentó a la mesa y abrió el libro. Resultó ser una novela histórica, Rey de Hierro, de Roman Mari, la primera de una serie llamada Reyes Malditos. A Nika le gustaban las novelas históricas y se alegró de que su elección impulsiva hubiera resultado tan afortunada. Mientras leía, el tiempo se le escapaba y ya era mediodía cuando dejó el libro. Nikas almorzó sola. Svetlana se excusó por sentirse indispuesta y dijo que comería más tarde. Nikas fue a ver a su protegido, quien seguía durmiendo. El médico había advertido que el anciano podría dormir hasta la mañana siguiente después de su episodio. Tras cambiar la bolsa de suero vacía por otra nueva, Nikas volvió a su lectura. Por la noche, Sergei se despertó brevemente. Nikas le dio de cenar, se ocupó de su medicación y luego se fue a dormir. Durante la noche,
Nikas volvió a despertarse por el mismo ruido extraño de antes. Miró por la ventana y volvió a ver al hombre y al perro. Esta vez, estaba claro que no estaban peleando, sino jugando pacíficamente. Pronto, el hombre y el perro desaparecieron entre los arbustos empapados por la lluvia. Y Nikas volvió a tumbarse, con la mente a 1000 por hora. ¿Quién era ese hombre y por qué no le atacaba a Dick? Con estos pensamientos, ni siquiera se dio cuenta de cómo se quedó dormida. Por la mañana, después de la lluvia de ayer, llegó un tiempo claro y soleado. Y Sergei tenía mucho mejor aspecto que el día anterior. Comió con apetito y empezó a preguntar a Nikas por su día. Al enterarse de que había visitado la biblioteca, el anciano le preguntó su opinión. Nikas le contó las impresiones que le había causado la colección de libros. Sergei escuchó atentamente y sonrió. Era evidente que disfrutaba de su compañía. Finalmente, el mayor mencionó que le gustaría estar solo. Nikas, por su parte, decidió llevar a cabo su plan de ayer y salir a dar un paseo. Hacía frío afuera, y su fina cazadora no la protegía del frío de principios de otoño. Pero el deseo de ver la mansión desde fuera era tan fuerte que no se apresuró a volver a entrar. Además, quería estirar las piernas y respirar aire fresco. Nikas esperaba que el movimiento la calentara. Caminó a paso ligero por la fachada del edificio, rodeó la verja y vio un pequeño cenador con las paredes cubiertas de hiedra. Entró y se sentó en un banco, disfrutando del canto de los pájaros y observando la parte oriental de la mansión. De repente, junto a la entrada del cenador, un sonido prolongado la sobresaltó. Nikas dio un respingo, con el corazón acelerado. Había oído un soplido similar en el bosque, de camino hacia aquí, cuando se encontró con Valik, y ahora, en este cenador cerrado, se sentía atrapada. Al acercarse a la salida, una sombra cruzó el umbral. Lanzó un grito de sorpresa y salió a trompicones del cenador, chocando con alguien en la salida. La persona se apartó y cayó al césped. Esta vez, los sonidos emitidos no fueron de angustia, sino de notas separadas que llevaban un tono ofendido. Nikas se volvió y miró a la persona caída. Vio a un joven de complexión delicada, algo mayor que ella. Luchaba indefenso a 4 patas, resbalando en el suelo mojado y sin poder levantarse. De repente, Nikas se dio cuenta de que el desconocido no pretendía hacerle daño. Parecía demasiado indefenso e inofensivo. La chica se acercó al joven y le tendió la mano, ayudándole a ponerse de pie. El rostro del joven se descompuso en una amplia sonrisa, haciendo caso omiso de sus ropas y manos sucias. Se señaló a sí mismo y dijo: Alik, Alik, ese es tu nombre. Nikas se dio cuenta de que su nuevo conocido tenía discapacidades cognitivas, o como se suele decir hoy en día, diferencias de desarrollo. El enérgico joven asintió repetidamente con la cabeza. Valik, Pavlik, repitió con un movimiento desesperado de cabeza. Nikas se quedó pensativa, pensando que otros nombres podrían encajar con estas letras. Finalmente se le ocurrió. Valik, Valya, sugirió. La cara del joven se iluminó de alegría. Y yo soy Nikas, dijo la chica, señalándose a sí misma. Sonrió a Valik, que sonrió aún más. La cogió de la mano, tiró de ella hacia un parterre, arrancó una flor grande y hermosa y se la entregó. Gracias, dijo Nikas con seriedad, expresando su gratitud por el regalo. ¿Vives aquí? Valik preguntó. ¿Eras tú el que jugaba con el perro anoche? Sí, fui yo, dijo Valik. Asintió Nikas. Su encuentro con Valik la había dejado intrigada, sobre todo teniendo en cuenta que todas las zonas alrededor de la mansión, según palabras de Svetlana, estaban vigiladas y custodiadas. Parecía improbable que un extraño con necesidades especiales pudiera haber deambulado por aquí sin ser detectado. Esto significaba que Valik vivía aquí, pero no dentro de la casa principal. De lo contrario, Nikas lo habría visto antes. Pero entonces, ¿por qué la ama de llaves, Svetlana, no le había dicho nada sobre Valik? Nikas estaba a punto de continuar con sus pensamientos cuando, de repente, una discreta puerta en la pared de la casa se abrió. Salió una mujer, Larisa, que se acercó enérgicamente a Nikas y Valik. Nikas se sorprendió al ver que la sonrisa del joven se desvanecía y parecía encogerse,
como si esperara algún tipo de castigo. Sin decir palabra, Larisa le hizo un gesto para que la siguiera y comenzó a caminar a lo largo de la casa. Valik la siguió de mala gana, mirando continuamente a Nikas. Al ver su comportamiento, Nikas sintió lástima. «Larisa», Nikas llamó. «Espera, esto no te concierne, vete». Le siguió una respuesta, pero Larisa ni siquiera se volvió. Al cabo de un minuto, tanto Larisa como Valik desaparecieron por una esquina de la mansión. Nikas regresó a la casa, con la intención de leer su libro, pero los acontecimientos recientes pesaban en su mente. ¿Quién era Valik? ¿Por qué Larisa tenía tanta autoridad sobre él? ¿Podría ser el hijo de Svetlana, oculto por su aspecto? Estos pensamientos se vieron interrumpidos por una llamada. Nikas dejó su libro y se dirigió a la habitación de Sergei. El anciano había recuperado la compostura y ahora quería que Nikas le leyera. «¿Qué lees ahora?», preguntó con voz curiosa. «Estoy leyendo El Rey de Hierro», respondió Nikas. «Una excelente lección», comentó Sergei. «Por favor, continúa desde donde lo dejaste». Pasaron 2 horas sin que Nikas se diera cuenta mientras seguía leyendo. De repente, oyó el ruido del motor de un coche al otro lado de la ventana. Pronto, el ruido se hizo más cercano. Entonces la puerta crujió al abrirse y, tras una breve pausa, la muchacha reanudó la lectura. El anciano, tumbado en silencio con los ojos cerrados. Pero Nikas pudo darse cuenta de que no estaba dormido. Escuchaba atentamente. De repente, por el rabillo del ojo, Nikas vio que la puerta del dormitorio de Sergei se abría silenciosamente. Un hombre de mediana edad, delgado y vestido con un traje gris, entró en la habitación. Se acercó a la cama del enfermo y saludó cordialmente al anciano. Nikas se dio cuenta de que se trataba de su jefe, Igor Sergeyevich. Tras intercambiar saludos con su padre, el empresario volvió la mirada hacia Nikas. «Buenos días», le dijo. Nikas dejó el libro. «Soy la nueva cuidadora de Sergei Igorevich». «Sí, Svetlana Pavlovna ya me había hablado de ti», asintió Igor, estudiando a Nikas con atención. Su rostro, bien peinado y afeitado, mostró brevemente una expresión de sorpresa. «Encantado de conocerte», añadió. «Encantada de conocerte a ti también», respondió Nikas. «Me gustaría hablar contigo», dijo Igor. «Por favor, sígueme a mi despacho». Con estas palabras, se volvió hacia la puerta, invitando a Nikas a seguirle. Siguiendo al empresario, Nikas ascendió a la 3ª planta, donde se encontraban las habitaciones del propietario. En el despacho de Igor, este se acomodó en un sillón de cuero detrás de un enorme escritorio. Le indicó otro sillón similar situado frente a él. De tal palo, tal astilla. Nikas contó que Sergei había sufrido un ataque, pero que ahora se encontraba bien. Igor miró fijamente a Nikas. «He oído hablar de ti por Svetlana», dijo. Nikas permaneció en silencio, observando el entorno del despacho. Le recordaba a una biblioteca, con estanterías alineadas en las paredes. Sin embargo, aquí los libros eran principalmente técnicos. Sobre el escritorio había un antiguo instrumento de escritura de mármol, con 2 tinteros y un soporte metálico con varias plumas. A la izquierda había un ordenador portátil, y a la derecha, Nikas vio una fotografía de una mujer joven sonriendo. La mujer llevaba en brazos a un niño con un mono rosa de encaje. «Mi mujer y mi hijo», dijo el hombre de negocios en tono uniforme. De repente volvió a hablar. «Murieron hace 17 años», continuó Igor, aparentemente imperturbable ante la curiosidad de Nikas. «Lo siento mucho», dijo Nikas, sin saber qué más decir. «¿Un accidente?», volvió a mirar la fotografía. «Murieron en un accidente de coche», explicó Igor, reconociendo el interés de Nikas. «Una mujer tan hermosa», pensó Nikas, «y un niño tan pequeño, tal vez de medio año». La muchacha se sorprendió pensando que el aspecto de la mujer del señor Igor le recordaba a alguien que había visto hace muy poco, su recién conocido Valik. Tenían el mismo pelo oscuro y ligeramente rizado, ojos estrechos y una sonrisa brillante. «¿En qué estás pensando?», preguntó de pronto Igor, observando atentamente su expresión. «No lo dudes, si quieres preguntar algo adelante», le animó. Nikas dudó antes de responder.
Vi a un joven en el jardín. Se llamaba Valik. Pensó que revelar esta información no perjudicaría a nadie, ya que el dueño de la casa no podía desconocer al joven especial que cuidaba la cocinera. El rostro de Igor se ensombreció y respondió secamente: «Es el hijo de Larisa Ivanovna», y añadió: «Ve a ver a mi padre, no se le debe dejar solo mucho tiempo después de un ataque». A Nikas le sorprendió el repentino cambio de humor de su jefe, pero no se atrevió a desafiar sus instrucciones. Subió las escaleras y se asomó a la habitación del enfermo, confirmando que Sergei estaba descansando y no necesitaba nada. Volvió a su habitación y se tumbó, cansada. Cogió un libro, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a su conversación con el joven Igor y la fotografía sobre su escritorio. No pudo evitar darse cuenta de que Valik tenía un parecido asombroso con la difunta esposa de Igor, y no se parecía en nada a su madre, Larisa. Tal vez fuera Valik a quien sostenía la mujer de la fotografía, y el niño después del accidente, superviviente pero con daños mentales. Ahora bien, el empresario Igor se avergonzaba de su hijo. Afirmaba que había muerto y lo escondía. Pero no, el niño de la foto, vestido con un mono rosa de encaje, no sería vestido así por sus padres si fuera un niño. Todo era rosa y de encaje, así que la mujer debía de tener en brazos a una niña. Pero quizá Valik era hijo de Igor de un matrimonio anterior, o incluso ilegítimo. Pero si se mira de cerca, aún se podían ver rasgos de las facciones de Igor en Valik, aunque con una ligera joroba apenas perceptible en su perfil. La forma de los labios, la estructura corporal. Nikas sacudió la cabeza. ¿Qué fantasías se me están ocurriendo?, se reprendió a sí misma. Esta línea de pensamiento puede llevar a cualquier cosa. Quizá debería preguntarle a la cocinera cuando esté servida la cena. Como de costumbre, Nikas bajó a la cocina a buscar raciones para Sergei, recibiéndolas de Larisa. Nikas preguntó con cautela: «¿Quién es ese joven, Valik? Vive aquí, ¿verdad?». Larisa hizo una pausa en el amasado de la masa y respondió sin volverse: «Es mi hijo. Vive cerca o a veces incluso en África». Luego preguntó: «¿Alguna pregunta más o puedo volver al trabajo?». Nikas comprendió que no aprendería nada más de la cocinera, así que salió de la cocina en silencio. Pasaron 2 semanas. Nikas cumplía con diligencia sus deberes de cuidadora, y sus colegas parecían contentos. Sergei le pidió que le leyera más a menudo y entablaron largas conversaciones. Era evidente que disfrutaba de su compañía. El anciano le contaba anécdotas de su juventud, y a su vez, él le preguntaba por la vida de Nikas, su estancia en el orfanato, sus experiencias tras matricularse en la Facultad de Medicina y por qué se marchó sin obtener el título de enfermera. A Nikas no le gustaba rememorar aquella época de su vida, pero al final, persuadida por Sergei, decidió revelar la verdad. Nikas soñaba con ayudar a la gente después de la universidad. Pensaba ingresar en la Facultad de Medicina, pero el destino tenía otros planes. En su primer año, la asignatura de anatomía la impartía un personaje bastante desagradable. Parecía centenario, pero a pesar de su avanzada edad, sentía una fuerte atracción por las jóvenes estudiantes. Algunas chicas se aprovechaban de ello para conseguir aprobar y sobresalir en los exámenes. Sin embargo, la mayoría de las sometidas a las incómodas atenciones del profesor de anatomía estaban disgustadas con tales insinuaciones. Se habían quejado a la administración de la universidad en múltiples ocasiones. Sin embargo, el profesor parecía tener cierta influencia sobre la dirección del colegio, ya fuera como hermano o como pariente, y conseguía escapar a las consecuencias. Las quejas a menudo caían en saco roto, y los que se quejaban se encontraban en el punto de mira durante los exámenes. Todo esto se lo contó a Nikas, su compañera de habitación. Su compañera aconsejó a Nikas que no provocara ningún conflicto, sugiriendo que tal vez la atención del profesor no recaería sobre ella. «Quizás tenga suerte», le dijo. La suerte, sin embargo, no favoreció a Nikas. Durante la sesión de verano al final de su primer año, el viejo y molesto profesor hizo su jugada. Acorraló a Nikas durante su examen oral e intentó manosearla por debajo de la falda, como había hecho antes con otras estudiantes. Nikas se esperaba algo así, pero se negó a tolerarlo. Exigió que el educador dejara de sus avances. Él respondió con una sonrisa burlona, lo que provocó la ira de Nikas. En respuesta,
Le dio una bofetada y cogió su carnet de estudiante, saliendo furiosa de la habitación. El siguiente examen del programa era un examen escrito de latín. Nikas acababa de empezar a responder a la segunda pregunta cuando entró el asesor del grupo. Le informó de que el director de la facultad solicitaba verla urgentemente en su despacho. En el despacho del director, el profesor de anatomía acusó a Nikas de realizar insinuaciones no deseadas hacia él, exigiéndole favores sexuales a cambio de buenas notas. El director decidió creer la versión del profesor sin escuchar la de Nikas. Sin darle la oportunidad de explicarle, firmó su orden de expulsión. Tras escuchar la versión de la historia de Nikas, Sergei expresó su simpatía y preguntó por sus planes de futuro. Nikas se encogió de hombros y mencionó su intención de ahorrar para cursar estudios privados de medicina. Sergei, el anciano, asintió con aprobación y recordó algo. Pidió a Nikas que llamara a su hijo Igor. Igor llegó enseguida y se entabló una conversación entre padre e hijo. Nikas salió de la habitación para darles intimidad. Agobiada, Nikas decidió tomarse un descanso y salió a tomar el aire. Al pasar por delante de la habitación de su paciente, oyó su nombre en una conversación. La curiosidad se apoderó de ella y no pudo evitar escuchar. Oyó el nombre Valik y otros dos nombres que no había oído antes, Nina y Violeta. Avergonzada por sus escuchas, Nikas salió rápidamente y se dirigió al patio. Se fijó en el todoterreno negro de Igor. Como no era habitual que el coche estuviera fuera, Nikas supuso que estaba a punto de marcharse. Se dirigió a la glorieta con la esperanza de ver a Valik después de su reciente conversación con Igor. Nikas estaba en busca de la confirmación o refutación de sus sospechas, pero parecía que iba a zambullirse en el agua mientras su niñera lo retenía. «¿Qué pasa?», se preguntó Nikas, pero esta vez la suerte le sonrió. El joven se arrastró de rodillas junto al senador, recogiendo cuidadosamente un ramo de coloridas hojas caídas. «Hola», saludó Nikas. «Vika, hola», sonrió Valik y se levantó. Esta vez Nikas trató de examinar con detalle el rostro del chico. No cabía duda, el parecido con la mujer de la fotografía del despacho de Igor y con el propio dueño de la casa era evidente. Así pues, Valik era efectivamente el hijo de Igor y su difunta esposa. «Salió bien, ¿verdad?», intervino la chica mientras Valik seguía recogiendo hojas. Se acercó por detrás y tiró juguetonamente de la manga de la chaqueta de Nikas. Ella se dio la vuelta y vio al chico con un pequeño espejo en la mano. «Valik», dijo, reflejándose él y Nikas en el espejo contra el telón de fondo de la mansión y los arbustos que la rodeaban. De repente, la mirada de la muchacha captó algo inexplicable, algo a lo que su mente se negaba a dar una explicación racional. En ese mismo momento, Nikas oyó la voz de Svetlana, que le informó de que Sergei quería verla. «No, esto no puede ser. Es imposible», se repitió Nikas, corriendo hacia el segundo piso. Echó un vistazo a la habitación de su paciente y le dijo que volvería en cuanto se hubiera lavado las manos. Tras lavarse rápidamente, Nikas corrió hacia el anciano. Al acercarse a la cama del paciente, se oyó el sonido de un coche que se marchaba. Acomodándose en su lugar habitual en la cama, Nikas sintió una vez más la mirada escrutadora de Sergei. «¿Cómo es allá afuera?», preguntó Sergei. «Cálido», sonrió Nikas, «como un verano indio tardío». El mismo día cálido de otoño en que desaparecieron», murmuró el anciano, mirándola inquisitivamente. Nikas enarcó las cejas, incitándola a continuar. «Nikas, has compartido tu secreto conmigo, y ahora quiero compartir contigo algo que me ha estado carcomiendo durante los últimos 17 años. Verdad por verdad. Probablemente ya sepas que mi hijo Igor tenía una mujer llamada Nina. Se conocieron en el instituto, donde Igor cursaba su último año, y ella acababa de empezar el primero. Yo sabía que mi hijo tenía novia, y parecía algo serio, pero no había visto a Nina hasta el momento en que Igor la trajo a casa y me anunció que estaba embarazada. Nina parecía una chica dulce, y lo que más me sorprendió fue que no supiera sino hasta el final que mi hijo era el heredero de una gran fortuna». Sergei soltó una carcajada amarga, tosió, y Nikas levantó rápidamente su cabeza sobre la almohada. «Nina no solo era guapa, sino también inteligente», continuó el anciano.
dando las gracias a Nikas con una inclinación de cabeza. Después de graduarse en el instituto, le esperaba un futuro brillante. Sin embargo, ella quería mucho a mi hijo, y en lugar de seguir su carrera, optó por convertirse en la guardiana del hogar familiar. Pocos meses después de su boda, tuvieron un niño llamado Valentín, o Valik, como le llamaban cariñosamente. Nikas había oído lo suficiente para comprender que Valik era efectivamente el hijo de Nina e Igor. Debía de tener razón sobre Valik, pensó Nikas, diciéndolo accidentalmente en voz alta. Sergei asintió comprensivo. Veo que ya se conocen, continuó. Valik es un chico dulce y amable, pero debido a su estado, no podrá continuar con el legado familiar. Mi hijo estaba preocupado por eso. Además, temía que si el público se enteraba de la enfermedad de Valik, podría dar lugar a chismes y especulaciones no deseadas. Ya sabes cómo les gusta a los tabloides indagar en la vida privada de la gente de éxito. Sergei hizo una pausa y Nikas se tomó un momento para asimilar la información. ¿Qué pasó después?, preguntó, picada por la curiosidad. El anciano suspiró profundamente y continuó su relato. Así que Igor se lo confió todo a Larisa Ivanovna, diciendo a todo el mundo que Valik era su hijo, y le confió plenamente la crianza del niño. Generosamente cubrió todas las necesidades de Valik y los servicios de la cocinera a su cargo. Mientras tanto, Igor y Nina intentaban desesperadamente tener otro hijo, pero el tiempo pasaba y sus esfuerzos eran en vano. Por fin, 4 años después del nacimiento de Valik, vino al mundo una niña preciosa y sana llamada Violeta. Vi fotografías de ella en el despacho de Igor, dijo Nika. Esa es Violeta, en brazos de Nina. Sí, asintió el anciano, y 1 año después, ocurrió un terrible accidente. El anciano respiraba con dificultad a pesar de las objeciones de la joven, pero continuó su relato. En las muertes de Nina y Violeta, yo tuve la culpa. Indirectamente, por supuesto, pero si yo mismo hubiera tomado el volante, tal vez seguirían vivas. Como habrás notado, vivimos aislados, con un pequeño personal de servicio. Tanto los hombres como las mujeres de nuestra familia prefieren conducir sus propios coches. Nina tenía su propio coche y lo conducía. Pues bien, aquel día después de comer, la pequeña Violeta empezó a encontrarse mal. Tenía fiebre y le costaba respirar. Mi hijo no estaba y Nina vino a pedirme ayuda. Le aconsejé que llamara a una ambulancia, pero vivimos en una zona remota. La ayuda médica habría tardado mucho en llegar. Me suplicó que la llevara a ella y a su hija al hospital infantil local, pero me negué. Mi socio estaba a punto de llegar para un negocio importante. Entonces Nina dijo que ella misma llevaría a la niña al hospital y se fueron. Pero 1 hora más tarde, la policía llamó desde nuestra casa. Informaron que a Sergei se le quebró la voz, contenida por los sollozos. Nikas le sirvió rápidamente un vaso de agua. Se lo dio y él bebió unos sorbos temblorosos antes de devolverle el vaso. Dijeron que Nina no pudo manejar el coche en una curva cerrada. El coche se salió de la carretera, se incendió y luego explotó. Todo esto ocurrió delante de otros conductores, pero no pudieron hacer nada. El coche ardió como una cerilla. Debió de perder el control debido al estrés, apresurándose para llevar a su hija al hospital lo antes posible. Estaba muy quemada, casi irreconocible. Y Violeta... El anciano se levantó ligeramente sobre los codos, pero luego volvió a caer sobre la almohada. Nikas se dio cuenta de que estaba sufriendo otro episodio, probablemente desencadenado por los recuerdos de la muerte de su nuera y su nieta. Hizo lo mismo que antes y esperó al médico. Esta vez, el doctor Rodin pasó mucho más tiempo con el paciente. Hacia las 2 de la madrugada, anunció que el estado de Sergei se estaba deteriorando. Lo mejor sería organizar un turno de noche. Durante esta conversación, Svetlana se dio cuenta de que la joven, que había pasado todo el día con el anciano, probablemente no sería capaz de quedarse con él toda la noche sin dormir. La ama de llaves sugirió que Nikas descansara un poco, aunque fuera solo un poco, y que ella se ocuparía mientras tanto de Sergei. Acordando una hora para que Nikas se hiciera cargo del turno de noche, se fue a su habitación, puso una alarma y se preparó para tumbarse un rato. 4 horas más tarde, a pesar de los abrumadores pensamientos angustiosos, intentó conciliar el sueño.
A las 6 de la mañana, la chica cambió su turno. Sergei dormía, conectado a un monitor, con una mascarilla de oxígeno y un goteo intravenoso conectado a su brazo. Nikas comprobó el funcionamiento de los aparatos y el nivel de solución en el goteo intravenoso. Y luego se sentó en su lugar habitual junto a la cama. En su mente se repetía una y otra vez la historia del anciano, lo que quería decir, pero nunca tuvo la oportunidad, que no habían salvado, encontrado o reconocido a Violeta. Si las dos últimas suposiciones eran correctas, significaba que la chica podría seguir viva. Pero si ese era el caso, también significaba que la contemplación de la chica había sido interrumpida por la señal de socorro del monitor cardíaco. Nikas hizo todo lo posible por reanimar a su paciente, pero fue en vano. Sergei Yigorovich había fallecido. Durante toda la primera mitad del día, una atmósfera pesada se cernió sobre la mansión. Después de que Rodin, que había acudido corriendo, firmara el certificado de defunción y se llevara el cadáver del anciano, la muchacha empezó a empaquetar sus pertenencias. Se dio cuenta de que, con la muerte del anciano, ya no le quedaba nada que hacer en esta casa, y quiso marcharse, justo después de recibir su paga. Igor debía regresar pronto, y mientras le esperaba, Nikas decidió despedirse de Valik. Se encontró con el joven en su lugar habitual, cerca del senador. Valik, fiel a su costumbre, sonrió ampliamente al ver a la chica y le entregó una piedra redonda que brillaba maravillosamente a la luz. Probablemente algún tipo de cuarzo. Nikas decidió darle algo a Valik a cambio. Un recuerdo de sí misma. Desabrochó del cuello de su cazadora un sencillo broche con forma de caballo al galope. Lo había comprado en un kiosco callejero cuando trabajaba de camarera. El broche era de una aleación corriente, algo grisácea, pero el caballo al galope parecía casi real, captando el movimiento. Era este aspecto el que había impulsado a la chica a hacer la compra, a la postre inútil. Valik, al recibir el regalo, saltó de alegría, mirándolo con puro deleite infantil. «Pronto me iré», le dijo ella, tratando de consolarle. Valik bajó la cabeza. Las palabras de la muchacha parecían haberle entristecido profundamente. Nikas se dio cuenta de que Valik probablemente no sabía de la muerte de Sergei, pero debía ser otro el portador de esa noticia. Miró al joven que estaba a su lado, abatido, con la cabeza agacha. Nunca había tenido amigos, pensó, sintiendo una punzada de culpabilidad por haber iniciado su interacción en primer lugar. No sería justo cargarle con esa información. Luego, sin prolongar la despedida, Nikas abrazó impulsivamente a Valik y sin mirar atrás para darle falsas esperanzas, se dirigió de nuevo a la casa. Una hora más tarde, al volver a su habitación, Nikas oyó que un coche se acercaba a la mansión. Salió a las escaleras y apenas alcanzó a oír el ruido de una puerta que se cerraba en el despacho del empresario, en la tercera planta. Nikas decidió esperar un poco más antes de ir a ver a su jefe. En ese momento, recordó que no había devuelto a la biblioteca el libro que le habían prestado. Nikas volvió a su habitación, cogió el pesado volumen y se dirigió a la biblioteca, colocando cuidadosamente el libro en el lugar de donde lo había sacado. Tras una breve exploración de otros libros, Nikas salió de la biblioteca. Al salir, Svetlana se le acercó. «Aquí estás, te estaba buscando por toda la casa. Ven rápido, el señor quiere verte», dijo sin aliento. Siguiendo a la ama de llaves, Nikas se dirigió al despacho de Igor. Contrariamente a su aspecto habitual, el hombre de negocios parecía despeinado y cansado. Tenía ojeras. Pidió a Nikas que se sentara e inmediatamente preguntó: «Espero que comprendas que, con el fallecimiento de mi padre, tu trabajo en esta casa ha terminado». «Sí, por supuesto», respondió Nikas. «¿Cuáles son tus planes? ¿Te irás a la ciudad?» «Intentaré conseguir otro trabajo, quizá como camarera en la misma cafetería en la que trabajaba antes. Si el horario del tren lo permite, me iré lo antes posible. Pero no estoy segura. Quizá no te vuelvan a contratar», continuó, mirándola atentamente. Nikas lo meditó y luego dijo: «No estoy segura. Intentaré encontrar otro trabajo. En cuanto a mi educación, solo terminaré 9 años de escuela. Pero, ¿qué importa eso?», se preguntó por qué le interesaba tanto, aunque no sabía por qué le preocupaba.
Igor se inclinó hacia ella y sus ojos brillaron con un extraño fulgor. ¿De verdad vas a trabajar de limpiadora, conserje o vendedora toda tu vida?, preguntó. Nikas se lo pensó un momento y respondió: Bueno, no tengo muchas opciones. Podría ahorrar para una carrera privada de medicina y hacerme enfermera o algo así. Como mínimo, podría trabajar de conserje o dependienta. Hay muchos sitios que no requieren conocimientos especializados. Cierto, dijo él, pero no tendrás que hacer eso. Nikas se quedó perpleja. ¿Qué quiere decir?, preguntó. Igor se metió la mano en el bolsillo, sacó un objeto largo envuelto en una bolsa de plástico y lo colocó sobre la mesa delante de Nikas. Echa un vistazo, dijo. Nikas, mirando sorprendida el objeto, lo reconoció como su cepillo de dientes perdido. Es mi cepillo de dientes. ¿Qué pasa? Igor sacó un papel doblado de su otro bolsillo, lo colocó junto al cepillo y se lo acercó a Nikas. Léelo, le instó. Nikas desdobló el papel y descubrió que era un informe de una prueba de ADN. Le temblaron las manos al leerlo. Igor se levantó bruscamente, se acercó a Nikas y la abrazó con fuerza, apretando su pecho contra ella. Violeta, hija mía, estás viva. Siempre lo he sabido, susurró. Nikas sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas mientras abrazaba a su padre. Pero entonces susurró: ¿Por qué decidiste hacer esta prueba? Igor la soltó, volvió a sentarse y le explicó que había realizado la prueba de ADN a petición de su padre. El anciano, consumido por la culpa por la muerte de Nina y su hija 17 años atrás, nunca dejó de pensar en la chica cuyo cuerpo nunca se encontró. Tenía la esperanza de que, de algún modo, milagrosamente hubiera sobrevivido. Cuando vi a Nikas, el parecido con Nina y Valik era inconfundible. Además, se había enterado de que Nikas había crecido en un orfanato. Impulsado por la posibilidad de que pudiera ser su nieta, se vio obligado a confirmarlo mediante una prueba de ADN. Sergei ansiaba tener una respuesta antes de su propio fallecimiento, para absolverse en parte de la culpa que le había perseguido durante 17 años. Entonces, ¿qué pasó?, preguntó Nikas con el corazón encogido. Es una larga historia, respondió Igor. Entré en tu habitación, cogí tu cepillo de dientes y llamé a un amigo que me recomendó un laboratorio de confianza. Normalmente, los resultados tardan 3 o 4 días, pero conseguí acelerar el proceso. La sonrisa de Igor se desvaneció al pensar en la importante suma de dinero que había gastado en la prueba. Pero tu sonrisa, continuó, tu sonrisa me recuerda a Nina y la marca de nacimiento de tu muñeca. Por eso necesitaba saberlo. Y Valik parece que es tu hermano. ¿Le llamamos aquí? Nikas se había encariñado con él, y ahora, con ternura, pensaba que ya no sufriría de soledad tras un momento de contemplación. Igor se levantó, se dirigió al teléfono interno y llamó a la cocina. Larisa, por favor, trae a Valik a mi despacho, ahora mismo, dijo. Volvió a sentarse junto a Nikas, cogiéndole la mano con las palmas. En ese momento llamaron a la puerta y la ama de llaves entró en el despacho. El hombre de negocios se levantó de su asiento y se volvió hacia ella. Svetlana Pavlovna, permítame presentarle a mi hija, Violeta. No murió en el accidente, le dijo. Lo sé, dijo el ama de llaves con la voz tensa por el esfuerzo. Igor, me pregunto por qué has ocultado a todo el mundo los resultados del examen. Hace 17 años que sé que está viva. Svetlana respondió, con voz igualmente tensa. Pero, ¿por qué has guardado silencio todo este tiempo? La ama de llaves sacó de su bolsillo una vieja y gastada fotografía y se la mostró al empresario. ¿Recuerdas cuando los mataste? Igor miró la fotografía en la que aparecían una niña y un niño de 5 años. Levantó los ojos hacia Svetlana y preguntó asombrado. ¿Eres tú? Sí, soy la madre de aquellos a los que mataste. Hace 18 años, dijo ella. Igor dio un paso hacia la mujer que tenía delante, pero ella sacó rápidamente una pistola de otro bolsillo y le apuntó. Quédate donde estás, le advirtió. Nikas se quedó paralizada de miedo en su silla, sin entender lo que estaba pasando. ¿Has matado a alguien? Nikas miró a su padre sorprendida.
No he matado a nadie, dijo en voz baja. Fue un accidente. Díselo, exigió la ama de llaves. Iba conduciendo despacio por la calle, empezó Igor. Ni siquiera iba rápido. Su hija y el niño salieron corriendo justo delante de mi coche, desde detrás de un vehículo aparcado. No los vi a tiempo de frenar. Eso lo dirías tú, dijo el ama de llaves con desdén, con lo rico que eres. Fue un accidente, repitió Igor, y hubo testigos en el tribunal que declararon que las víctimas corrieron hacia la carretera, delante de mi coche. Y antes de eso, una joven discutía a gritos con alguien en la calle, llamándole madre. ¿Es eso cierto? ¡Silencio!, gritó la mujer. ¿Ahora también me acusas de sus muertes? La pistola bailaba en su mano. Igor suspiró profundamente y preguntó a la ama de llaves. Entonces, ¿qué quieres? ¿Cuál es el propósito de este espectáculo? ¿Quieres que mate a tu hija recién encontrada? Te la devolví. Tú me devolviste a mi Violeta. Explícate, por favor, dijo, dirigiéndose a Igor. Has creado todo este espectáculo para matar a tu propia hija delante de ti. Ojo por ojo. ¿Es eso? Igor miró a Svetlana y dijo, ¿y si los testigos de alrededor declararan que echabas a la gente de tu casa, a tu hija y a tu nieto, porque no querían vivir según tus reglas? ¡Cállate!, gritó la mujer, apuntándole con la pistola. ¿Ahora también me acusas de sus muertes? La pistola temblaba en su mano. Igor dio un paso hacia Svetlana, intentando proteger a Nikas en caso de tiroteo, pero la ama de llaves se anticipó a su movimiento y apuntó con la pistola a Nikas en su lugar. Igor retrocedió a su posición anterior, congelado. Svetlana siguió teniendo a la chica en el punto de mira y explicó cómo se había jurado a sí misma, después del juicio, castigar al conductor que era casi enteramente responsable de la muerte de sus seres queridos. Consiguió acercarse a Igor, disfrazándose y convirtiéndose en la ama de llaves de la familia. Alteró sutilmente los frenos del coche de Nina y añadió un brebaje de hierbas a la leche de fórmula de Violeta. Después se marchó a esperar el momento oportuno en la carretera que conduce a la ciudad. Pronto, un coche pasó a gran velocidad, conducido por Nina. Ella y su cómplice, un estratega económico, la seguían para garantizar el éxito de su plan. Al cabo de unos kilómetros, vio lenguas de fuego y una columna de humo que salían de un barranco. Aparcando cerca y tratando de pasar desapercibido en medio de la conmoción, Svetlana Pavlovna descendió al desfiladero para presenciar el fallecimiento de Nina y su hija. En ese momento, tropezó con el cadáver de una niña que yacía en la oscuridad, justo al lado del coche calcinado. Al parecer, la niña había salido despedida del coche al caer por la pendiente, pero estaba inconsciente y herida. Al principio, Svetlana pensó en acabar con la vida de la niña, pero su decisión flaqueó. En lugar de eso, llevó a la niña a su coche, le quitó el llamativo mono y la envolvió en un abrigo que encontró en el maletero. Luego la dejó en una cuneta cerca de una parada de autobús. Al día siguiente, vi en las noticias que habían encontrado a un bebé apenas vivo junto a la carretera. A partir de ese día, intenté seguir la pista del destino de Violeta, que ahora se llamaba Nikas. No sabía si esta información podría serme útil en el futuro, pero esperé el momento oportuno. Hace un mes, cuando necesitaba encontrar un cuidador para el anciano, se formó en mi mente un nuevo plan, que por cierto, implicaba al viejo Sergei. Inicialmente planeé matarlo, pero desapareció convenientemente sin descubrir la verdad sobre la supervivencia de su amada nieta. Ahora la mataré delante de ti y después te quitaré la vida, concluyó triunfante Svetlana. Nikas miró horrorizada el cañón de la pistola que la apuntaba. Se daba cuenta de que su muerte era inminente, pero la mujer que sostenía el arma la aterrorizaba aún más. En los ojos de la mujer ardía un odio irrefrenable, y de su boca brotaban acusaciones como ríos de lava de un volcán abrasador. Lo más doloroso para Nikas fue darse cuenta de que la muerte la alcanzaría justo cuando se había sentido realmente feliz. Por primera vez en su breve vida, vio cómo los ojos de la ama de llaves se entrecerraban y su dedo índice apretaba el gatillo. Entonces, inesperadamente, se oyó un grito desesperado en la puerta. En medio del caos, una figura esbelta se precipitó en la habitación. Sonó un disparo, y Nikas sintió que un peso caía sobre sus brazos. Aprovechando la momentánea distracción, Igor se abalanzó sobre ella.
Le arrancó la pistola de las manos. Mientras sujetaba a Svetlana, se le unió Larisa y Valik, quienes llegaron justo a tiempo. «¡Llama a la policía!», gritó Larisa. Los agentes no tardaron en llegar y detener a Svetlana, que siguió lanzando amenazas a Igor, a su hija y a Valik, herido gravemente. También, una ambulancia llegó para atender a Valik, que fue trasladado al vehículo en camilla. Sin embargo, Nikas permaneció a su lado, cogiéndole la mano. Antes de que se cerraran las puertas de la ambulancia, hizo una promesa firme. «No me iré». Secándose las lágrimas que brotaban de sus ojos, Nikas se mantuvo firme. 2 días después, Valik falleció en silencio en la habitación del hospital, abrazando a su padre y a su hermana. La familia lo lloró unida. En la mano de Valik, Nikas reconoció el broche con un caballo al galope, muestra del valiente momento en que la había defendido. Pasado algún tiempo, se celebró un juicio para la antigua ama de llaves de la familia, Svetlana Pavlovna. Una evaluación psiquiátrica determinó que era mentalmente inestable, y el juez ordenó su tratamiento obligatorio en un hospital psiquiátrico. Los investigadores también descubrieron una implicación indirecta en el asesinato de Nina, de parte de la cocinera Larisa Ivanovna. El papel de Larisa en el asunto estaba más relacionado con el espionaje, recopilando información detallada sobre la familia Koshevnikov para la vengativa instigadora. Se descubrió que Larisa fue coaccionada y chantajeada para que colaborara con la instigadora, que amenazó con revelar secretos condenatorios del pasado de Larisa. Años antes de unirse a la familia Koshevnikov, Larisa se había visto envuelta en un escándalo de intoxicación alimentaria masiva en una cafetería en la que trabajaba como cocinera. El incidente se silenció y se culpó a Larisa. Aún así, reflexionó Nikas una de las largas tardes de invierno, sentada junto a la chimenea en el comedor de la mansión con su padre. No puedo entender cómo Svetlana se las arregló para vigilarme todo este tiempo, desde el orfanato hasta la facultad de medicina, y más allá. ¿Cómo se enteró siquiera del escándalo de la cafetería en el que estaba implicada Larisa? Bueno, verás, respondió Igor a su hija. Svetlana trabajaba en el registro civil local y tenía acceso a las bases de datos. Pero no olvides que también tenía una amplia red de conocidos que, sin saberlo, le proporcionaban información. Por ejemplo, se enteró de tu búsqueda de empleada de hogar por una amiga que trabajaba en una agencia de colocación. En cuanto al escándalo de la cafetería, probablemente se enteró por sus contactos y luego desenterró los detalles para manipular a Larisa, para que la ayudara. Nikas se abrazó a su padre, embargada por una oleada de gratitud. «Estoy tan contenta de tenerte, papá», susurró. «No creo que hubiera podido pasar por todo esto sin tu apoyo». «Lo mismo digo, querida», dijo Igor, devolviéndole el abrazo. «Te he echado mucho de menos todos estos años». «Por favor, no me llames Violeta», imploró Nikas, con una sonrisa juguetona en los labios. «Soy Nikas, ¿recuerdas?» «Eres mi diosa de la victoria», respondió su padre con una sonrisa.